Buen día. Bueno, vamos a ir a... Yo creo que hay mucho para hablar. Capaz que lo hagamos en dos pasos. Vamos a ir viendo cómo transcurre, qué es lo que Dios nos va dando a través de su palabra y para ver los pasos para la liberación. ¿Sí? Así que bueno, puede ser en una o puede ser en dos. Dejemos que el Espíritu nos vaya guiando en este día. Ahora, examinarnos y saber honestamente si queremos ser libres. Eso depende de nuestra voluntad. Lea Romanos capítulo 14, versículo 12, lea Juan capítulo 8, versículo 34 y 36. Y ahí es que si nosotros realmente queremos ser libres, primero reconocerlo y segundo preguntarnos a nosotros mismos, o si lo estamos haciendo con otra persona, preguntarle. Esto no es cuestión de llamar a alguien y reprenderle y liberarlo y echarlo. Debemos de preguntarle si quiere ser libre, porque eso es algo que es por voluntad propia. En pocas iglesias usted lo va a ver y está mal no preguntarle. La persona tiene que estar consciente, no es buscar como objetivo que caigan y que se desmayen y hacer todo ese circo, sino que buscar que ella esté consciente para poder renunciar, consciente a eso que lo tiene atado o atrapado, ¿sí? Solo es posible liberarnos cuando nos ponemos bajo la autoridad de Jesús. Eso está a las claras allá por el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Entonces sí, indagar qué áreas de la vida han quedado atadas por las consecuencias del pecado. Debemos disponer a quitar todo aquello que impide que la obra del Espíritu Santo sea total. Por lo tanto, debemos de comenzar a indagar sobre las áreas de la vida que puede haber ataduras y abrir el corazón en todos los órdenes, o sea, en cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablamos de ataduras, nos referimos a las consecuencias del pecado. O sea, el pecado Dios lo perdona, pero a veces nos deja atados y ahí tenemos que hacer todo este otro trámite. Desobedecer a Dios trae consecuencias, claro que sí, que van más allá de lo que uno se imagina. Por eso es necesario indagar en las áreas del cuerpo, del alma, del área espiritual, para poder conocer las ataduras que causan tal en consecuencia. Debemos entonces indagar en diferentes áreas, ¿sí? La indagación a otras personas debe ser del tipo pastoral, animándolas a que abra su corazón, asegurándole que no somos jueces sino ministros, que deseamos ayudarle, y la persona debe comprender que aún lo más sucio y horroroso que pueda contarnos no cambiará el concepto que tenemos de ella. Siempre es aconsejable hacerlo a solas para no avergonzar a la persona, porque si bien nosotros podemos estar entrenados para eso, no toda la iglesia lo va a estar, ni siquiera todo el ministerio, y después vienen murmuraciones, chismes, bueno, un montón de cosas que no vienen al caso. O sea, de una forma u otra, todos hemos dejado atrás una parte oscura de nuestra vida. Usted que está escuchando y yo que estoy hablando, de la cual el Señor ya se ha encargado. Estamos seguros que cuando llegamos al Señor, le confesamos nuestros pecados, Él nos perdonó y Él nos dio una nueva vida. Por eso la indagatoria no debe de ser tipo policial. Si la persona guarda algo, la liberación no será completa. Ahora, delante del Señor debemos sincerarnos por completo y en su presencia le pedimos que nos revele las áreas ocultas. Si existe un sincero deseo de presentar todo delante del Señor, el Espíritu Santo actuará, logrando que la persona recuerde lo que le parecía ya olvidado o algunas cosas que ha maquillado pero que no han sido eliminadas. El Señor mira por sobre todas las cosas la disposición del corazón. Ahora, la liberación es la consecuencia de un corazón dispuesto. Cuando las puertas de ingreso a la vida son cerradas por el diablo, la persona queda totalmente liberada. Debemos ministrar bajo la dependencia del Espíritu Santo para ayudar a cerrar en forma definitiva todas las puertas, no para cerrarlas en el culto, sino para cerrarlas definitivas y después de eso seguir trabajando por las personas. Ahora, hay áreas diferentes a indagar y hay tres áreas que yo quiero nombrar, pero la primera que yo quiero que usted entienda y es un área a indagar, es el área en nuestro cuerpo, el área del cuerpo. Y esto viene relaciones sexuales ilícitas. Las ataduras más comunes en esta área tienen que ver generalmente con relaciones sexuales ilícitas, es decir, fuera del matrimonio. Todo contacto sexual une en una sola carne a quienes participan de él.
lea Génesis capítulo 2, versículo 24, lea Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16, Levítico capítulo 18, versículo 20. Por lo tanto, al llegar a ser una sola carne, se puede ser receptor tanto de enfermedades físicas como de problemas espirituales de la otra persona que participó de la relación. ¿Se entiende? Entonces, entre esas vinculaciones encontramos ataduras, pactos, incorporaciones, etc. Si la persona con quien se unió sexualmente practicaba brujerías, hechicería o era espiritista, al ser una sola carne con ella, los demonios que tenían autoridad sobre esa otra persona o sobre esa otra vida pueden ejercerlo también sobre usted. El pecado de fornicación y adulterio ha sido perdonado por Cristo. Claro que sí, si se lo aceptó como único Señor y Salvador, pero lo que no se ha roto son las consecuencias de ese pecado. Los que han tenido relaciones sexuales ilícitas deben renunciar específicamente a todas con las que compartió su cuerpo, a todas con las que se ha unido formando una sola carne. Si esa unidad no se ha cortado renunciando específicamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la otra persona puede hacerle daño, acarreándole problemas físicos y espirituales. O sea, por esa razón es necesario desligar a la persona de la atadura sexual y en consecuencia espiritual a la cual se haya sometido al llegar a ser una con la otra persona, sea del sexo opuesto o del mismo o con un animal. Lea Levítico capítulo 18, versículos 22 y 23. Y acá hay algo importante y es un tema profundo y hasta delicado y hasta que se habla poco, y es la práctica del aborto. Ahora, recuerde que dijimos hace un rato que ninguno estamos en posiciones de jueces, ni de criticar, ni cuestionar, ni condenar, sino que estamos para ayudarnos a través de la palabra y en el nombre de Jesús. Con respecto a este tema, muchos piensan que la criatura recién engendrada no es, en definitiva, una vida. Sin embargo, la palabra nos enseña que desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Él nos escogió cuando fuimos engendrados, no cuando nacimos. Léalo en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Miles de mujeres sufren por los recuerdos de una o más abortos. No es fácil admitir, no es fácil hablar sobre este tema porque muchos se enjuician en lugar de ayudar, pero hoy no es el caso. Yo, todo lo que me conocen, saben que no estoy, pero lejos de querer, lejos de eso, ¿sí? Estas mujeres cargan toda su vida con la culpa de haber matado a un hijo. El aborto es una de las grandes pérdidas de la vida y como una trampa diabólica no queda evidencia externa de que ese bebé existió. Muchas mujeres experimentan diferentes emociones luego de ese acto, tal vez enojo, rechazo, humillación, juicio, soledad, culpabilidad, etc. El aborto produce ataduras. En primer lugar, por constituir un homicidio y luego por la culpa que le originó en la madre. Si el padre de la criatura ha sido cómplice de este acto, también él debe ser ministrado. La persona necesita perdonar a quien ella culpa de haber sido cómplice en el aborto y a quienes le indujeron a hacerlo. Es necesario que nosotros podamos reunir todos los cabos para poder comenzar a desatar. Además, ella misma debe perdonarse. Si Dios le ha perdonado en su amor infinito cuando ella se arrepintió, ¿cómo no va a perdonarse ella misma? Eso todo referente al cuerpo, pero hay otra área en la cual indagar, y es el área del alma. Ahora, esta área tiene que ver con los sentimientos, con la voluntad, y aquí las ataduras provienen de odio, miedo, falta de perdón, resentimiento, dolor, etc. El odio constituye uno de los espíritus más resistentes. ¿Por qué? Porque da lugar a rencores. Fíjese todo lo que puede traer el odio: rencores, enojos, envidia, orgullo, violencia, sed de venganza, maledicencia, etc. Produce raíces de amargura y falta de perdón. Quien no perdona no puede ser perdonado. Mateo capítulo 6, 14 y 15. El odio se afirma con los años y finalmente se refleja en la actitud diaria de la vida. Si el odio fue causado por el menosprecio de alguien, la persona debe recordar exactamente la circunstancia para quedar libre y poder orar y perdonar diciendo el nombre de esa persona. Debe declarar: en el nombre de Jesús perdono a tal persona por haberme
y dice el hecho. Conviene hacerlo a solas, con el Espíritu Santo, mano a mano, esa oración, ¿sí? Debe especificar los detalles que recuerde, debe confesar la atadura tal como fue hecha. Esa es la razón por la cual decimos que el odio es una de las ataduras más fuertes en la vida de las personas, porque traen luego ansias de mayores venganzas y por último se debe renunciar a más cosas al final del camino, ¿sí? Entonces aparece acá una palabrita que también se habla poco y que muchos dicen que no debemos de tener, y es el miedo. El miedo ocasiona ataduras a las que comúnmente se las denomina traumas, fijaciones complejos. Muchas veces se manifiestan en forma de convulsiones, temores, dudas, inseguridades, fobias. A causa del temor puede llegar a someterse bajo autoridades espirituales de maldad. Por eso no solamente es necesario renunciar al temor, sino que hay que recordar específicamente la causa que lo provocó y entonces sí, mencionarlo en la oración de renuncio. Muchos padres atan o atamos a nuestros hijos diciéndole: prométeme que siempre vas a ser mío y que nunca te vas a separar de mí porque tú eres el niño o la niña preferida de papá o de mamá. Eso es una atadura. Lo está sujetando a sí mismo bajo juramento para siempre. Muchas madres atan a sus hijos diciéndole: eres el bebé de mamá, nunca te voy a dejar y vos tampoco a mí. Se debe renunciar a estos mandatos. Atamos a nuestros hijos espiritualmente y uno diría: pero yo no lo hice con maldad, pero yo no lo hice con ese sentido, pero yo no sabía, pero ahora lo sabe. Probablemente porque no teníamos luz sobre estas cosas. Atamos con temores a nuestros hijos en vez de enseñarles y que ellos tomen los cuidados y precauciones necesarias en la vida y en el diario vivir. Les creamos traumas que a veces no existen y les sometemos a la posibilidad que Satanás les haga vivir las cosas que nosotros, sin darnos cuenta, le dejamos como una maldición. Entonces debemos de aprender que cuando les enviamos despidiéndonos debemos hacerlo con nuestra bendición. Eso es lo principal, que usted aprenda el poder de la bendición sobre sus hijos. Pero cuando le decimos: hijo, no vuelvas tarde porque te puede pasar algo grave, te pueden robar, te pueden violar, con nuestras palabras estamos abriendo puertas al enemigo. Nosotros los largamos a la calle, a sus estudios, a su trabajo, a sus diversiones, con la bendición de Dios sobre ellos. Porque si no, creamos temores sobre esa vida. Las palabras deben de ser: ve con mi bendición y con la confianza de que Dios está contigo. Debemos transmitir prudencia y no miedo. Acuérdese de esta palabra, prudencia. Los temores, aunque sean simples, se observan a veces cuando la persona ora. O sea, cuando cae al suelo tocada por el Espíritu Santo, mueve las manos y tal vez las piernas, y en muchas oportunidades esos movimientos son muestras de temores que han vivido durante su infancia o en su adolescencia. Son cosas que más adelante, si Dios lo permite o no, pero uno puede aprenderlas. Uno piensa: ¿cómo le está tocando el Espíritu Santo? Y es verdad, pero está poniendo de manifiesto el problema que tiene. No quiere decir que todos los que caen deben quedarse quietos, ¿sí? Entonces, ¿está prohibido tener miedo? A los creyentes no nos está permitido vivir en el miedo. Podemos tener el miedo normal, un miedo para cruzar la calle, una alerta, ese temor de mirar para los costados y usarlo como una herramienta, pero no vivir en el miedo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Satanás nos asusta para que como resultado de ello quedemos perturbados por determinado temor y que él puede entrar en nuestra vida por medio de esa puerta abierta sin ningún inconveniente. Hay que indagar sobre los miedos que pueden haber tenido, por ejemplo, y estamos hablando de miedos que vienen desde nuestra juventud, o miedo a tal situación, o yo a esto le tengo miedo siempre, miedos de la infancia, por ejemplo, que se reflejan en la vida madura de hoy, miedo a la oscuridad, al agua, a las tormentas, a estar encerrado y a otras situaciones, y es necesario averiguar dónde nace ese miedo que constituye una atadura para nuestras vidas. El cristiano sometido a Dios no vive en el miedo. Cuando permanecemos en su voluntad, somos inmunes a esos miedos que vienen encadenados desde siempre. Porque sometidos a Dios tenemos autoridad para plantarnos delante del enemigo y decirle: en el nombre de Jesús,
vete, o decirle a Jesús, Jesús, reprende este miedo, Jesús, reprende esta inseguridad. Satanás no puede tocar a nadie que está sujeto a Dios y que le obedece en todo. Lea Santiago, capítulo 4, versículo 7, y lea Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y yo creo que vamos a dejarlo por acá para que usted pueda escucharlo y, si es posible, volver a escucharlo y escribir y orar para que usted pueda ir examinándose y decir en qué habrá incurrido, y no importa si fue consciente o inconsciente, con intención buena o intención mala, sino que importa de que usted hoy adquiera el conocimiento y pueda avanzar y tomar herramientas. ¿Sí? Mañana, si Dios lo permite, vamos a ir a rechazos y resentimientos y cosas semejantes. Dios le bendiga mucho, un abrazo grande.